Al final de este video te voy a decir algo que a mí me costó 15 años de ministerio entender. Algo que probablemente ningún padre te ha dicho todavía. Algo que cambia completamente cómo has interpretado tu situación todos estos años. Quédate hasta el final. Me heló la sangre cuando lo entendí. Escúchame con atención. Hay miles de personas en este momento que van a misa todos los domingos, que rezan el rosario todas las noches, que encienden velas frente a la Virgen con amor genuino y fe profunda, y sin embargo, cuando llega la comunión, se quedan sentadas, con las manos en el regazo, con los ojos en el piso, no porque Dios las haya rechazado, sino porque nadie les explicó que había un camino, y hoy voy a hablar de ese camino. Soy el padre Mateo Salcedo Ríos, sacerdote de la diócesis de Morelia, Michoacán. Llevo 38 años en el ministerio. He escuchado esta historia cientos de veces en el confesionario, en la sacristía, en los pasillos después de la misa. Y necesito decirte algo desde el principio. Yo no hablo por hablar. No me gustan los sensacionalismos. Antes de decirte cualquier cosa sobre tu situación, quiero que sepas que lo que voy a compartir contigo hoy no es mi opinión personal. Es lo que la Iglesia enseña en sus documentos oficiales, lo que los grandes santos documentaron, y lo que yo mismo he visto transformar vidas en 38 años de acompañamiento pastoral. Tengo un tío, se llamaba Porfirio, era el hermano mayor de mi mamá, vecino de Tangancícuaro, aquí en Michoacán. Se divorció a los 42 años cuando su esposa se fue. No hubo escándalo, no hubo drama. Él simplemente se alejó de la iglesia en silencio. Lo recuerdo en las fiestas de diciembre, en las posadas, sentado afuera de la iglesia, con una taza de café en las manos y los ojos fijos en el piso de tierra mientras todos cantaban adentro. Nunca volvió a comulgar. Murió a los 71 años sin sacramentos. Su última frase, que mi mamá me repitió muchas veces, fue esta: yo ya no entro ahí, hermana. Ellos saben por qué. Ellos no sabían. Nadie le había dicho nada. Él solo lo había decidido. Fue en mi primer año de ministerio, recordando a mi tío Porfirio, que entendí que el mayor daño que la Iglesia puede hacer a veces no es lo que dice, es lo que no explica. Hoy voy a hacer 3 revelaciones. La tercera es la más importante, y es la que te prometí al principio. No te saltes nada. Cada parte tiene algo que necesitas escuchar, y al final te voy a entregar lo que prometí. Antes de entrar en la primera revelación, necesito darte un fundamento que cambia todo lo que viene después. San Juan Pablo II, en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, publicada en 1981, en el número 83, escribió algo que me parece uno de los textos más valientes de su pontificado. Dijo que los divorciados que no se han vuelto a casar y que mantienen su situación con grandes sacrificios no pueden ser abandonados por la comunidad eclesial. Al contrario, la Iglesia tiene la obligación de acompañarlos, de alentarlos a escuchar la palabra de Dios, de caminar con ellos. Un papa canonizado, en un documento oficial, nombró el abandono que muchos fieles han vivido y lo condenó. Eso no es una opinión, es magisterio de la Iglesia. Y hay algo más que este documento me enseñó. La Iglesia no habla de los divorciados como una categoría uniforme. Habla de situaciones específicas, de personas concretas, de circunstancias únicas. Tu situación no es igual a la de nadie más, y no puede ser resuelta con una respuesta de pasillo. Piénsalo así. Imagina que llevas años con un dolor en el pecho y decides no ir al médico porque un conocido fue y le dijeron que tenía algo grave. Tú no fuiste. No te examinaron. No vieron tu caso. Pero decidiste que el diagnóstico de otro era el tuyo. Así funciona el miedo espiritual en muchos divorciados mayores de 50 años. Asumen la respuesta sin haber hecho la pregunta. Y esa suposición lleva años costándoles algo que no tenía por qué costarles. Ahora sí, la primera revelación. La primera revelación se llama la culpa, que se llama lealtad. Durante años, quizás décadas, has sentido que al quedarte sentada cuando todos comulgan estás haciendo lo correcto, que es un acto de honestidad, de respeto a la Iglesia, casi un sacrificio voluntario. Pero esto es lo que nadie te dice. Esa abstención, en muchos casos, no nace del respeto, nace del miedo al rechazo anticipado, como un hijo que no llama a su padre porque tiene miedo de que lo regañen.
Y con los años, ese miedo se convierte en una historia que nos contamos a nosotros mismos. Lo hago por respeto. La lealtad se convierte en la máscara del miedo. Y lo más trágico de este mecanismo es que el padre sigue esperando la llamada. La iglesia sigue esperando la pregunta. Pero la pregunta nunca llega porque la persona ya decidió cuál iba a ser la respuesta, sin haberla recibido. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, publicada en 2016, en el capítulo 8, párrafo 305, escribió con claridad que la Iglesia no descalifica globalmente a quienes viven en situaciones que se llaman irregulares, y que el discernimiento pastoral debe ser personal, paciente y acompañado. Tu situación, la tuya específica, merece ser discernida de forma personal, no resuelta con una respuesta de pasillo dada hace 15 años. Conozco el caso de una señora de Uruapan que llevaba 22 años sin comulgar, como ella decía, por respeto. Cuando le pregunté si alguna vez había hablado con un sacerdote sobre los detalles específicos de su matrimonio, me respondió que no, porque ya sabía la respuesta. No la sabía. Cuando conversamos con calma sobre las circunstancias de su unión matrimonial, encontramos juntos fundamentos para un proceso de nulidad que ella nunca había iniciado. 22 años. Por una respuesta que nunca le dieron, pero que ella ya había aceptado. La instrucción de esta primera revelación es concreta. Esta semana, sin esperar más, busca una cita con un sacerdote que conozca el derecho canónico matrimonial. No cualquier padre, uno que pueda explicarte los criterios específicos que aplican a tu caso. Llega con un papel con 3 cosas escritas: la fecha de tu matrimonio, cómo comenzó la relación y cómo terminó. Una sola conversación de 40 minutos puede cambiar 20 años de distancia innecesaria. Vas a pensar, pero yo ya sé lo que me van a decir. Y yo te respondo. Llevas años repitiendo lo que crees que te van a decir sin haberlo preguntado. Eso no es certeza. Es miedo disfrazado de resignación. Escúchame con atención. Antes de que entremos en la segunda revelación, quiero pedirte algo. Si este vídeo ya tocó algo en tu corazón, aunque apenas empezamos, eso no es casualidad. Dale al me gusta. Es tu forma de decir, yo también necesitaba escuchar esto. Y suscríbete para que la próxima vez que Dios quiera hablarte, este mensaje llegue a ti. Ahora sí, quédate conmigo, porque lo que viene es importante. Quiero presentarte a alguien. Se llama Doña Esperanza Villanueva. Tiene 67 años. Vive en Sahuayo, Michoacán. Lleva 21 años divorciada desde que su marido la dejó cuando sus hijos tenían 8 y 11 años. Se casó por la iglesia. Desde entonces va a misa todos los domingos a las 8:30 en la parroquia de la Inmaculada. Mismo banco, misma hora, mismo lado del pasillo, pero cuando llega la comunión, se queda sentada con las manos juntas y los ojos en el piso. Trabajó de lavandera 15 años para criar a sus hijos sola. Sus manos tienen los callos de esos años. Reza el rosario completo cada noche y cuida de no dejar apagarse la veladora frente a la imagen de Guadalupe que heredó de su madre. Hace 12 años fue con el párroco a preguntar qué podía hacer. Él le dijo que hablara con la secretaría. La secretaría no estaba ese día. Nunca volvió a preguntar. La primera vez que me la enviaron, doña Esperanza me dijo algo que no he olvidado. Padre, yo sé que Dios me quiere, pero no sé si me puede recibir. Y ya me cansé de no saber. Esa honestidad me partió el corazón. Porque lo que describió sin saberlo es exactamente el mecanismo de la segunda revelación. La segunda revelación se llama la devoción, que se llama distancia. Doña Esperanza rezaba mucho, y ese rezo, sin que ella lo supiera, se había convertido en una forma de evitar una pregunta que tenía miedo de hacer. Este es el mecanismo más sutil de los 3 porque parece exactamente lo contrario de un problema. Muchos divorciados mayores de 50 siguen rezando, siguen yendo a misa, siguen haciendo novenas, pero usan la devoción como sustituto de la reconciliación sacramental.
Rezo mucho para compensar lo que no puedo recibir. La oración se convierte en una moneda alternativa, como si acumular rosarios pudiera pagar una deuda que en realidad no existe o que tiene solución. Pero esto invierte la lógica sacramental completamente. Los sacramentos no son un premio para quien ya está bien, son medicina para quien está enfermo. Usar la oración para reemplazar la búsqueda del camino no es humildad. Es, sin querer, cerrarle la puerta a la misericordia con las propias manos. Es como alguien que necesita una transfusión de sangre, pero en vez de ir al hospital toma vitaminas en casa. Las vitaminas son buenas, no reemplazan lo que solo el médico puede dar. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1484, enseña que los sacramentos son auxilio para los débiles, no recompensa para los perfectos. Y Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, tercera parte, cuestión 84, artículo 5, explicó que quien se mantiene alejado de los sacramentos sin explorar los caminos disponibles no está siendo humilde. Está negando, sin saberlo, la misericordia que Dios quiere darle. Don Aurelio, 67 años, de Pátzcuaro, divorciado hace 15 años, rezaba 3 rosarios al día. Me decía que esa era su penitencia voluntaria. Le pregunté, ¿quién te dijo que Dios quería eso de ti? Silencio largo. Nadie. Él solo lo había decidido. Cuando finalmente habló con un canonista, encontramos que su matrimonio primero, civil, sin preparación religiosa, con coacción familiar documentable, tenía bases para una declaración de nulidad. Hoy comulga. La instrucción de esta revelación puede sorprenderte. Deja de rezar para compensar. Esta semana, reza específicamente para pedir claridad sobre el camino que no has visto. Hay una diferencia enorme entre orar, Señor, perdóname porque no puedo comulgar, y orar, Señor, muéstrame si hay un camino que nadie me ha explicado. La primera oración cierra puertas, la segunda las abre. Reza esa segunda oración en voz alta, de rodillas, por 7 días seguidos, y mientras la rezas, busca la cita. Vas a pensar, pero rezar no puede ser malo. Tienes razón, rezar nunca es malo. Esto es lo que nadie te dice. Lo que estoy señalando es más sutil. Estás usando algo bueno para evitar una conversación que tienes miedo de tener. Y Dios ve eso también. No eres la primera. Y no vas a ser la última que descubre que había un camino que nadie le había explicado. Quédate conmigo. Ahora llegamos a lo que prometí al principio, la tercera revelación. La tercera revelación se llama la resignación, que se llama paz. Antes de explicarte el mecanismo, quiero preguntarte 5 cosas. Respóndelas en silencio. Primero, hace años que no le pides a Dios que cambie tu situación matrimonial. Ya no lo pides. Ni siquiera recuerdas bien cuándo dejaste de pedirlo. Segundo, cuando alguien menciona el proceso de nulidad, cambias el tema o dices que eso no es para ti, sin haber investigado si aplica a tu caso específico. Tercero, en misa, cuando llega la comunión, ya no sientes dolor al quedarte sentada. El dolor se fue, pero no recuerdas bien cuándo se fue. Cuarto, cuando ves a alguien en tu misma situación que volvió a los sacramentos, sientes algo que no sabes nombrar bien. No es exactamente alegría, es una mezcla de alivio ajeno y tristeza propia que no le has contado a nadie. Quinto, en el silencio de la noche hay una parte tuya que cree que Dios ya te conoce y ya te acepta tal como estás, pero no estás del todo segura de que te haya perdonado, y nunca se lo has preguntado directamente. Si te reconociste en 3 o más de estas señales, esta revelación es directamente para ti. Este es el estado más peligroso y el más difícil de detectar, porque desde adentro se parece exactamente a la madurez espiritual. El divorciado que lleva 20 o 30 años en esta situación llega a un punto donde dice, y lo dice con serenidad genuina, ya hice las paces con mi situación. Hay calma, hay aceptación. Pero en 38 años de ministerio he aprendido que hay 2 tipos de paz. La paz que viene de haber resuelto algo y la paz que viene de haber dejado de luchar. La segunda no es paz, es entumecimiento espiritual. Y el problema real es que desde adentro las 2 se sienten exactamente igual.
Es como cuando uno duerme sobre el brazo y lo adormece. Al principio duele, después no sientes nada, y cuando dejas de sentir, crees que ya pasó, pero el brazo sigue sin sangre. Santa Faustina Kowalska, en su diario, en el párrafo 1486, registró que Jesús le reveló esta verdad. El alma que ha dejado de pedir misericordia no es que ya no la necesite, es que ya no cree que pueda recibirla. Y eso es lo que más me duele. Esta distinción entre resignación y paz verdadera es el corazón de la espiritualidad de la divina misericordia. La resignación dice, ya no hay camino. La paz verdadera dice, encontré el camino y lo estoy caminando. Y ahora te entrego lo que prometí al principio de este video. Lo que me costó 15 años de ministerio entender. El Señor no te está esperando al final del proceso de nulidad. Te está esperando en la primera pregunta honesta que hagas. El camino no empieza cuando resuelves tu situación. Empieza cuando dejas de creer que no tienes derecho a preguntar. Me heló la sangre cuando lo entendí, porque significa que la distancia que has sentido todos estos años no era un decreto divino. Era una puerta que nadie te había enseñado a abrir. La instrucción de esta tercera revelación es esta. Haz esto hoy, no la semana que viene. Busca en Internet el Tribunal Eclesiástico de tu diócesis. En México, cada diócesis tiene uno. Una llamada, un correo. Solo preguntar no te compromete a nada ni te cuesta nada. El proceso de nulidad puede durar entre 1 y 3 años, pero el primer paso dura 10 minutos. Y si tu situación no da para un proceso de nulidad, el canonista te va a decir qué otros caminos existen. Pero necesitas preguntar para saber, y necesitas creer que tienes derecho a preguntar. Ahora das 5 instrucciones para esta semana. Primera, esta semana busca el Tribunal Eclesiástico de tu diócesis. Busca en Internet, llama por teléfono, manda un correo. Solo una pregunta. No te compromete a nada. Solo preguntar ya es un acto de fe. Segunda, escribe en un papel la historia de tu matrimonio, no un ensayo largo. Solo 3 cosas. ¿Cuándo se casaron? ¿Cómo comenzó la relación? ¿Y por qué terminó? Lleva ese papel a la conversación con el sacerdote. Eso le da al padre el contexto que necesita para orientarte con precisión. Tercera, y esta va a sorprenderte, durante los próximos 7 días deja de rezar por tu situación en general. En cambio, reza específicamente esto. Señor, muéstrame si hay un camino que no he visto. Esa oración abre puertas que la resignación había cerrado. Es diferente, y Dios responde de forma diferente. Cuarta, si hay alguien en tu familia o en tu comunidad que ya pasó por un proceso de nulidad, esta semana habla con esa persona. Pregúntale cómo fue el primer paso. El testimonio de alguien que vivió el camino vale más que 1000 explicaciones abstractas. Quinta, y esta es la más difícil y la más importante. Permítete creer que mereces saber. No que mereces comulgar automáticamente, sino que mereces conocer la verdad sobre tu situación específica. Eso es lo que te ha faltado todos estos años. No permiso, información. Y creer que tienes derecho a ella. Doña Esperanza, después de nuestra conversación, contactó el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Zamora. Inició un proceso de nulidad. 1 año y 8 meses después, recibió la declaración. La primera vez que volvió a comulgar fue en la misa de primera comunión de su nieto. Me dijo que lloró durante todo el Padre Nuestro. Y después de la misa me buscó y me dijo, «Padre, no sabía que podía volver. Nadie me había dicho que podía volver». Esa frase me la llevo para siempre, porque en ella está todo lo que este vídeo quiere decirte. Dios no te preguntará si tu matrimonio terminó bien. Te preguntará si tu corazón terminó abierto. Y yo creo, después de 38 años viendo esto, que el tuyo todavía lo está. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de los que se creen sin lugar, hoy te entrego a cada persona que está viendo este vídeo, a la que lleva años sentada en ese banco con las manos en el regazo y los ojos en el piso, a la que reza el rosario completo cada noche,
y cuida la veladora para que no se apague, pero lleva años sin poder acercarse a tu hijo. Madre, tú que apareciste en el Tepeyac para decirle a Juan Diego que no tenía nada que temer, dile hoy a cada uno de los que están aquí que la distancia que sienten no es la última palabra, que hay un camino, que el Señor no ha cerrado ninguna puerta que ellos no puedan abrir con una pregunta honesta. Pide por ellos, Madre, abre el camino y dales el valor para dar el primer paso esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente, que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto y que esta noche duerman un poco más tranquilos que antes de empezar este vídeo. Si lo que escuchaste hoy también fue tu historia, si en algún momento pensaste, eso soy yo, entonces el me gusta que dejas aquí es tu amén. Es tu forma de decir, yo también merezco saber que hay un camino. Suscríbete para que la próxima vez que necesites escuchar algo que nadie más te va a decir, yo esté aquí. Quédate cerca, que Dios no termina lo que empieza. Hasta pronto.